Cordial saludo para todos, mi nombre es César David Hernández Barrera, soy estudiante del curso Políticas Públicas, Inclusivas y Territorio. En esta presentación abordaré un tema muy importante que es sobre las paradigmas e instrumentos de las políticas públicas inclusivas en Colombia. Bueno, a partir de esto vamos a hacer el análisis de conceptos fundamentales en las políticas públicas, conceptos como igualdad, inclusión, exclusión y gobernabilidad. Estos conceptos básicamente buscan básicamente permitir a la sociedad en general eh, como digamos ese planteamiento para poder crear esos diseños, esas políticas que básicamente se desarrollan en el territorio nacional. Para esto vamos a dar inicio con una pregunta, digamos, eh, general acerca de la actividad que se traduce de qué manera los paradigmas e instrumentos de las políticas públicas inclusivas incorporan y tensionan los conceptos de igualdad, inclusión, exclusión y gobernabilidad en las fases de diseño, implementación y evaluación, con especial atención a las complejidades de la política o el contexto colombiano. Bien, entonces, a raíz de esto, entonces vamos a, digamos, conocer cómo es nuestra, digamos, realidad actual en Colombia o las políticas que, digamos, deberían atender esas situaciones de, digamos, de orden, tanto en orden público, salud, educación, etcétera. Pues tenemos que tener en cuenta que Colombia se caracteriza por su diversidad étnica, cultural y territorial, que arrastra básicamente brechas históricas de acceso a educación, salud y participación política, entre otros. Estos desequilibrios exigen políticas que no solo distribuyan recursos, sino que transformen las condiciones estructurales que perpetúan la desigualdad en nuestras regiones. Muy importante, por un lado, digamos, dejar de lado, digamos, esa idea de que con el simple hecho de dar recursos, digamos, las políticas van a funcionar. Se debe, por un lado, materializar, digamos, una construcción de política pública inclusiva, con la participación de las comunidades, especialmente de esas comunidades vulnerables, de esas comunidades a las que les van a dirigir esas políticas. ¿Listo? Bueno, entonces continuando con paradigma de la igualdad sustantiva que supera la noción de igualdad formal ante la ley y busca nivelar resultados concretos. Este enfoque se traduce en instrumentos como las cuotas de participación étnica, por ejemplo, los cupos reservados para comunidades indígenas y afrodescendientes en los cuerpos colegiados y los programas de transferencias condicionadas como Familias en Acción, Adulto Mayor, entre otros. Es importante hacer énfasis, digamos, la representación que se le puede brindar a estas comunidades específicas digamos, en escenarios tan importantes como consejos municipales, asambleas departamentales, Congreso de la República, Cámara de Representantes, etcétera. Es importante fijar que estos mecanismos, digamos, fijan metas claras, cuantitativas, obviamente, para, digamos, reducir, obviamente, la tasa de la pobreza y, obviamente, se busca un determinado porcentaje en zonas rurales y facilita el seguimiento de indicadores socioeconómicos. Es importante reconocer que si a la población en general se le permite participar, se le permite, digamos, tener voz y voto en las decisiones que se van a tomar en su territorio, se puede construir, digamos, una política pública más, digamos, viable y sostenible en el tiempo. Bueno, entonces ahora tenemos que hacer un análisis acerca del paradigma de la inclusión activa, que resalta la agencia de los sujetos y su rol en la co-construcción de políticas públicas. Aquí encontramos instrumentos como los mecanismos de participación ciudadana, consejos comunitarios, veedurías, audiencias públicas y los programas de reconocimiento cultural destinados a fortalecer prácticas tradicionales y saberes locales. Muy importante seguir fortaleciendo este tipo de participación desde el territorio hacia la nación. Por otro lado, a diferencia obviamente del enfoque asistencial, la inclusión activa pretende transformar las relaciones de poder, promover el diálogo horizontal y legitimar la voz de grupos minoritarios. No obstante, el éxito de la capacidad estatal para diseñar procesos deliberativos genuinos que vayan más allá de una formalidad consultiva y garantice la incidencia real
en decisiones presupuestales o normativos. Esto más que todo se transforma en que no, digamos, no puede solamente quedarse en un proceso presupuestal, digamos, a la hora de crear un plan de desarrollo, sino que ese proceso presupuestal que de pronto se vaya a destinar a, digamos, a estas políticas, a estas, digamos, comunidades, sea, digamos, por un lado, acordado y obviamente de acuerdo a las necesidades que estas comunidades afrontan. En este orden, para poder entender cómo estas paradigmas y conceptos operan en la práctica, un ejercicio muy importante, pues obviamente considero que es el mapeo a través del ciclo de política pública, diseño, implementación y evaluación. En la fase de diseño, la igualdad sustantiva se manifiesta al establecer metas cuantificables, por ejemplo, cuando se busca reducir la brecha de ingresos en zonas urbanas y rurales. No se debe tener eso, digamos, de paradigma de que las zonas eh, urbanas son las que necesitan más y las rurales menos. Obviamente, teniendo en cuenta que digamos, por un lado, la inclusión activa implica, obviamente, involucrar, invitar a diversos actores a co-crear esos objetivos y detectar barreras de acceso tanto geográficas, culturales y lingüísticas. Obviamente, digamos, en esta invitación de políticas inclusivas, participativas, obviamente tienen que hacer parte de las instituciones que realmente deben hacer la tarea. Por ejemplo, para atender desplazamientos forzados, emergencias por, digamos, situaciones ambientales. Entonces es ahí donde las comunidades, por un lado, también se deben tener en cuenta, pero las organizaciones y entidades del Estado deben hacer frente a estas situaciones específicas. Durante la implementación, la igualdad se materializa a través de la entrega de recursos o servicios, por ejemplo, subsidios, becas, infraestructura básica, vías terciarias, en vías, obras en general, mientras que la inclusión, digamos, se traduce a un espacio, digamos, más comunitario, más continuo, de diálogo, de rendición de cuenta, de participación activa, en donde es fundamental que los beneficiarios, por un lado, participen en el monitoreo y puedan ajustar las estrategias ante dificultades. Por ejemplo, digamos, baja calidad en los servicios de salud, baja asistencia escolar en las familias rurales, lo que exige sistemas de reporte flexibles y canales de queja efectivos para poder hacer digamos, abordar esas políticas o esos fenómenos que están, digamos, afectando a las comunidades. En este sentido, pues la exclusión se aborda, digamos, eh, adoptando los mecanismos cuando se detectan deserciones o barreras emergentes. La lógica de gobernabilidad queda de manifiesto en el diseño de sistemas de información y en la priorización de indicadores de desempeño frente a indicadores de proceso. Esto es lo que, digamos, quiere comunicar más que todo es que se hace una evaluación de esa política, de esa gobernabilidad, digamos, de ese seguimiento de esa política que se eligió en un plan de desarrollo, en donde básicamente, digamos, se empieza a tener, digamos, por qué, digamos, están ocurriendo, digamos, situaciones, por ejemplo, baja asistencia escolar o bajo, digamos, no sé, en el tema de la salud, baja atención o baja la calidad, etcétera. Digamos, son, digamos, más que todo en ese sentido que se hace referencia el tema de la exclusión, digamos, cuando, digamos, la gobernabilidad no es capaz, digamos, de atender o, digamos, mediante esa política, esos fenómenos, digamos, que se presentan en estas situaciones específicas. Bueno, entonces ya continuando en estos paradigmas, tenemos que tener en cuenta que hay una evaluación. En el paradigma de la igualdad recurre básicamente a métricas cuantitativas, obviamente, por ejemplo, en el reporte de cobertura de programas, en la reducción de brechas, especialmente en la pobreza, en la reducción porcentual, mientras que la inclusión existe y obviamente exige métodos cualitativos como entrevistas, testimonios, etcétera, pues obviamente a grupos o comunidades determinadas a las que se le aplicó una política pública. Entonces es importante que pues reconoce que por un lado un enfoque exclusivamente numérico puede invisualizar a grupos que, si bien cumplían criterios formales de inclusión, no experimentaban un cambio real en su capacidad de agencia.
Eso quiere decir que por eso es importante hacer, digamos, una política más que todo en donde se pueda tener en cuenta la inclusión. Bueno, otro, digamos, aspecto es que aquí la reflexión sobre la gobernabilidad implica cuestionar si los sistemas de evaluación reproducen una visión gerencialista o permiten una mirada crítica sobre la relación Estado-ciudadanía. Muy importante que a partir de la recolección de información, de la evaluación de políticas, se pueda, digamos, tener esa capacidad para evaluar críticamente ese resultado, si realmente se cumplió con los objetivos y cómo se hizo para cumplir con esos objetivos, teniendo en cuenta obviamente las distancias de las comunidades, las situaciones específicas de cada, digamos, comunidad, de cada individuo. Digamos, en el caso de las comunidades LGTBI, en el caso de las comunidades afro, de las mujeres que están en condición de vulnerabilidad por violencia en general. Bueno, ya finalmente, para enfrentar estos desafíos, propongo varias recomendaciones muy importantes, teniendo en cuenta el diseño de políticas y los instrumentos de participación. Primero, implementar un sistema de evaluación híbrido que combine indicadores cuantitativos con métodos cualitativos, como entrevistas a grupos focales, etnografías, cartas, para captar tanto la nivelación de resultados como la calidad del proceso participativo. Segundo, fortalecer capacidades institucionales y comunitarias mediante formación en metodologías participativas y de monitoreo cualitativo. Tercero, fomentar alianzas multisectoriales con academia, con sociedad en general y sectores privados, lo que enriquece el diseño de instrumentos y amplía su sostenibilidad. Es importante hacer parte, digamos, a esos sectores, tanto privados como públicos y comunidad en general, para poder, digamos, crear una política y obviamente también evaluar esas políticas. No solamente, digamos, sobre métodos convencionales, poco muchas veces analizados de acuerdo al contexto de las comunidades. Cuarto, documentar y replicar experiencias territoriales exitosas, por ejemplo, los procesos de autonomía indígena en el Cauca, para generar redes de aprendizaje entre regiones, también emprendimientos colectivos, entre otros. Por ejemplo, muchas veces vemos políticas comunitarias con asociaciones que muchas veces dan resultados y pues obviamente mejoran la calidad de vida de estas personas. Quinto, aprovechar tecnologías de la información desarrollando plataformas virtuales de aplicación que faciliten la inclusión de poblaciones remotas y reduzcan costos logísticos. Hoy debemos hacer apoyo, digamos, de los medios tecnológicos, digamos, teniendo en cuenta la complejidad de nuestro territorio, digamos, evitando obviamente que los funcionarios, digamos, tengan que desplazarse digamos, a extremos del país. Entonces, hacer uso de estos mecanismos de tecnología obviamente favorece, por un lado, la aplicación de políticas y obviamente la medición de estas políticas. Bueno, finalmente vamos a compartir una conclusión muy importante en donde una política pública verdaderamente inclusiva requiere algo más de la mera distribución de recursos públicos. Implica tejer redes de confianza, reconocimiento mutuo y corresponsabilidad entre Estado y ciudadanía y la ciudadanía. Solo así podemos armonizar metas cuantitativas de igualdad con procesos genuinos de inclusión y superar las barreras de exclusión estructural. Esto básicamente se traduce en que es muy importante que haya una conexión entre Estado y comunidad. Por un lado, por eso se deben hacer procesos eh, participativos a la hora, digamos, de construir esos planes de desarrollo, que básicamente se tenga en cuenta la realidad de las comunidades. Esto lo repito porque ya lo había dicho, pero es importante que se tenga en cuenta la voz y el voto de las comunidades. Muchas gracias por su atención, quedo atento a sus preguntas y comentarios. Hasta pronto.